Felicidades, perdedor. Se terminó. Se burlaba de mí delante de sus amigos ricos en mi cumpleaños, y yo deslicé mi pequeño regalo sobre la mesa. Con calma, dije. Explícale a tus hermanas por qué desapareció la colegiatura, a tus padres por qué su casa y sus autos se esfumaron en minutos, y a tus socios por qué la empresa murió antes del postre. Me levanté. Comenzó el pánico. ¿Qué clase de persona entrega los papeles de divorcio en la fiesta de cumpleaños de su esposa? Me preguntó mi madre cuando la llamé 2 semanas antes, llorando por la humillación que sabía que iba a llegar. Pero ella hacía la pregunta equivocada. La pregunta correcta era, ¿qué clase de persona pasa 6 meses preparando en secreto la destrucción de todo lo que su esposo valora, mientras finge ser la esposa devota que él espera? La respuesta estaba al final de la mesa en la casa de Marcelo, viendo a Jaque actuar para su público de apariencia y vanidad. Mientras mi mano descansaba sobre él sobre que respondería a ambas preguntas exactamente como él merecía. Pero me estoy adelantando. Para entender cómo llegué a ese momento, necesitas saber la ilusión perfecta que había mantenido por años. Esa mañana, 2 semanas después de la llamada de mi madre, me desperté a las 5:30 de la mañana, como todos los días durante 8 años. Jaque estaba de lado en nuestra cama king size de California, dándome la espalda incluso mientras dormía. El espacio entre nosotros parecía un océano. Lo observé un momento, recordando cuando solía abrazarme en esos minutos somnolientos antes de que empezara el día. Ahora abrazaba el borde del colchón como si temiera tocarme accidentalmente. Nuestra casa en Westchester estaba en silencio mientras me dirigía a la cocina. 5 recámaras, 4 baños y un garaje para 3 autos llenos de los símbolos de éxito que Jaque necesitaba que el mundo viera. Las encimeras de mármol estaban frías bajo mis manos mientras preparaba su café de la mañana con precisión científica. Mezcla etíope de esa boutique en Tribeca, 15 segundos en la molienda, no 14 ni 16. Agua calentada exactamente a 195 grados. Aprendí a la mala que cualquier cosa menos que la perfección le ganaba esa ceja fruncida que había perfeccionado, la que decía que lo estaba decepcionando otra vez. Mientras el café se preparaba, arreglaba su desayuno en la vajilla Wedgwood que su madre nos había regalado en nuestro 5º aniversario, omelette de claras con espinaca orgánica, sin sal. Una rebanada de pan integral con exactamente una cucharadita de mantequilla de almendra, extendida de borde a borde, jugo de naranja recién exprimido en el vaso de cristal colocado exactamente a 2 pulgadas del plato. Detalles que parecían amorosos, hasta que te das cuenta que eran en realidad las condiciones de un contrato no escrito donde mi valor se medía en actuaciones exitosas. Jaque apareció a las 6:45. Su reloj interno era tan preciso como todo en su vida. El traje gris carbón de Tom Ford le quedaba perfecto, y el anillo de Harvard Business School brillaba con la luz de la mañana. Se sentó en la isla de la cocina sin dirigirme la palabra, completamente concentrado en su teléfono. La reunión con los inversionistas es a las 10, dijo sin levantar la vista. Asegúrate de estar ahí a las 9:45 para preparar la sala de conferencias. Por supuesto, respondí, manteniendo el tono neutral que había perfeccionado. Lo que no dije fue que anoche pasé 3 horas arreglando el algoritmo que hacía posibles esos rendimientos impresionantes. El algoritmo PITIA era mi proyecto más preciado. Nació de mi doctorado en finanzas computacionales en el MIT y lo había cuidado durante noches sin dormir, entre código y pruebas. Pero en el mundo de Jaque, yo solo era la mujer que organizaba los papeles y servía el café mientras él explicaba mi trabajo frente a hombres que fingían entenderlo. 3 horas después, estaba de pie en la sala de conferencias de vidrio de Meridian Capital, colocando portafolios de cuero en cada asiento mientras Jaque probaba el clique de la presentación. Pronto llegarían 20 inversionistas, hombres con más dinero que imaginación, que dependían de Jaque para hacerse más ricos. Nunca sabrían que los modelos matemáticos que él presentaría, los análisis predictivos revolucionarios que superaban las expectativas del mercado por un 12%, habían salido de mi mente, no de la suya. Recuerda, dijo Jaque ajustándose la corbata frente al reflejo de la ventana que daba a Manhattan, tu papel es de apoyo administrativo si alguien pregunta. No queremos confundir la historia. La historia. Así se había vuelto nuestro matrimonio. Una narrativa cuidadosamente construida donde Jaque Harrison era el brillante cerebro financiero que había creado Meridian Capital de la nada, y yo era la mujer afortunada que se había casado bien.
No importaba que yo hubiera escrito cada línea de código de nuestra plataforma de trading, ni que hubiera pasado años desarrollando algoritmos que podían predecir micromovimientos del mercado con precisión increíble. Los inversionistas entraron, dándole la mano a Jaque con la reverencia que se reserva a alguien capaz de multiplicar su riqueza. Yo servía café del servicio de plata, tan invisible como un mueble, mientras Jaque empezaba su presentación. Explicaba las últimas mejoras del algoritmo Pythia con la confianza de quien entiende de lo que habla, aunque yo sabía que solo había memorizado mis explicaciones como líneas de una obra de teatro. La red neuronal procesa aproximadamente 12.000 puntos de datos por segundo, dijo, pasando a una diapositiva que yo había diseñado a las 2 de la mañana. Nuestro modelo de aprendizaje automático se adapta en tiempo real a la volatilidad del mercado. Un inversionista, un hombre de mirada aguda llamado Morrison de un fondo de cobertura en Connecticut, levantó la mano. ¿Cómo maneja el algoritmo los patrones de trading irregulares en sesiones fuera de horario? La sonrisa de Jaque nunca cambió, pero yo vi la pausa mínima, el breve destello de pánico antes de que desviara la pregunta. Excelente pregunta. La dejamos para nuestro análisis técnico el próximo trimestre. Ahora, sobre esos rendimientos. Yo estaba junto al servicio de café, con las manos firmes a pesar de las ganas de responderle a Morrison. El algoritmo usaba un enfoque híbrido, combinando reconocimiento de patrones con detección de anomalías, calibrado especialmente para periodos de bajo volumen. Podría haberlo explicado en 30 segundos. En cambio, rellené los vasos de agua y me quedé en silencio. Esa noche, manejamos a la casa de los padres de Jaque en Greenwich para nuestra cena familiar semanal. La propiedad Harrison se extendía por 3 acres de perfección cuidada, del tipo de lugar que susurraba dinero antiguo, aunque el padre de Jaque había hecho su fortuna en bienes raíces comerciales apenas 20 años atrás. Margaret Harrison nos recibió en la puerta, besando el aire a Jaque mientras prácticamente no me notaba. Lexi querida, dijo, el querida cayendo como un cubo de hielo en agua tibia. Puedes dejar el vino en la cocina. El comedor está puesto para 8. Las hermanas de Jaque, Emma y Sofía, ya estaban ahí con sus novios, ambos estudiantes de derecho de familias correctas. Las conversaciones fluían a mi alrededor, no conmigo, propiedades de vacaciones, oportunidades de inversión, todo asumiendo que yo no tenía nada que aportar. La fiesta de compromiso de Emma es el próximo mes, anunció Margaret mientras servía el roast. Por supuesto en el club campestre. El hijo del senador Whitman merece nada menos. ¡Qué maravilloso!, dije. ¿Puedo ayudar en algo con? El señor Harrison me cortó con una carcajada. Lexi, querida, solo enfócate en mantener feliz a mi hijo. Deja que las mujeres que entienden estas cosas se encarguen de planear la fiesta. Las mujeres que entienden estas cosas, como si yo no hubiera estado secretamente manejando sus portafolios de inversión durante 2 años, guiándolos hacia rendimientos que financiaban toda esta vida. No tenían idea de que su confiable asesor financiero, de quien el señor Harrison presumía en el club de golf, en realidad me enviaba todo a mí para análisis y estrategia. Esa noche, después de la cena familiar, me quedé despierta repasando la risa despectiva del padre de Jaque mientras él roncaba a mi lado. El reloj en la mesita marcaba las 3:47 de la mañana cuando finalmente renuncié a dormir y bajé a preparar té de manzanilla. La cocina se sentía diferente en la oscuridad, menos como un escenario donde debía cumplir con mis deberes y más como un lugar donde podía realmente pensar. Me senté en la isla con mi laptop, con la intención de revisar algo de código, pero terminé mirando fotos de mi madre en Facebook. Había publicado sobre su reunión del club de lectura, sentada con sus amigas en la sala modesta de alguien en Ohio, y todas se veían genuinamente felices, de una manera que ya no recordaba sentir. A la mañana siguiente llegó otra actuación. Pero esta vez, algo cambió. Jaque estaba en su lugar habitual en la barra del desayuno, revisando su teléfono, mientras yo colocaba su plato perfectamente preparado. Estaba pensando en la próxima cirugía de mi madre, en cómo estaría sola en ese pequeño departamento tratando de arreglárselas con su caminador. Necesito visitar a mamá la próxima semana, dije, sirviéndole el café. Su reemplazo de cadera es el jueves. Jaque ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Esa mujer todavía vive en un departamento rentado, ¿no? A su edad, es vergonzoso.
Esa mujer. No mi madre, no la persona que me crió sola después de que papá murió. Solo esa mujer. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula mientras dejaba la cafetera con más fuerza de la necesaria. Está a punto de operarse, Jake. Necesita a alguien ahí, y también mandar dinero para una enfermera. No podemos permitir que te vayas a Ohio justo ahora. La presentación de Goldman se acerca. Él movió la mano de manera despectiva, todavía mirando su teléfono. Pero algo en la pantalla lo hizo sonreír, una sonrisa real, no la práctica que usaba con los clientes. Su pulgar se movió rápido, escribiendo una respuesta a lo que sea que le había causado esa alegría genuina que hacía meses no dirigía hacia mí. Cuando notó que lo observaba, borró rápidamente lo que estaba escribiendo y puso el teléfono boca abajo. Que en realidad, debería llegar temprano hoy, dijo, dejando su desayuno a medio comer. David Lawson viene a discutir una reestructuración técnica. David Lawson. El nombre me puso en alerta, pero Jake ya subía a agarrar su maletín. Escuché la puerta del garaje abrirse y cerrarse, dejándome sola con sus huevos fríos y mi creciente inquietud por ese mensaje borrado y esa sonrisa inesperada. 3 días después, estaba en nuestra oficina en casa haciendo la copia de seguridad trimestral de los archivos de Meridian Capital. Jake insistía en mantener copias personales de todo, paranoico con los fallos de servidor o ciberataques. Los discos externos zumbaban mientras terabytes de datos se transferían, y normalmente uso ese tiempo para revisar el código, buscando errores o formas de optimizarlo. Pero esta vez, una carpeta llamó mi atención, Restructuring-under Q3, confidencial. Mi dedo flotó sobre el mouse antes de hacer clic. Dentro había documentos de hacía 3 semanas que me hicieron sentir un frío en la sangre. Un borrador de comunicado de prensa anunciaba a David Lawson como el nuevo director de tecnología de Meridian Capital. No consultor, no asesor, sino circuito. Mi puesto, o lo que debería haber sido mi puesto si alguna vez me hubieran reconocido. El organigrama mostraba a Jake en la cima, a David justo debajo, y 3 nuevos socios de su Princeton Knitting Club completando el equipo ejecutivo. Mi nombre no aparecía en ninguna parte, ni siquiera en las notas al pie o en el apéndice. El documento final era peor. Un memo titulado Iniciativa de Eficiencia Operativa describía planes para agilizar operaciones eliminando puestos redundantes. 8 años construyendo cada sistema técnico que hacía funcionar Meridian Capital, y yo era redundante. Al final, con la letra característica de Jake, había una nota. Implementación después del Q2, asunto personal resuelto. Asunto personal. ¿Eso es en lo que me he convertido? Mis manos temblaban mientras copiaba todo a una partición oculta en mi laptop personal. La barra de progreso de la copia de seguridad trimestral avanzaba lentamente mientras yo absorbía la realidad. Mi eliminación había sido planeada, documentada y programada como cualquier otra transacción de negocios. 2 días después, necesitaba aire y decidí almorzar en un café pequeño cerca del edificio de oficinas de Meridian. Rara vez comía sola afuera, pero las paredes de nuestra casa empezaban a sentirse como si se cerraran sobre mí. El lugar estaba lleno con la típica multitud de la zona financiera en hora de comida. Apenas pedí un sándwich cuando Julia Brennan, la secretaria de Jake, entró con otra mujer que no reconocí. Se sentaron justo detrás de mí, lo suficientemente cerca como para oler el perfume fuerte de Julia. Saqué mi teléfono, fingiendo leer mientras en realidad grababa. Así que, la sorpresa de cumpleaños en Marcellus ya está lista, dijo Julia, con esa emoción chismosa que delataba que compartía información interna. 40 invitados, salón privado, todo. ¿De quién es el cumpleaños?, preguntó su amiga. Y de su esposa. Pero en realidad no se trata de eso. Jake finalmente está listo para hacer el cambio que ha estado planeando. Ya sabes, la situación que todos esperábamos que él manejara. Se rieron, y sentí un nudo en el estómago mientras Julia seguía. La pobre todavía le lleva el almuerzo todos los martes, como una ama de casa devota de los años 50. No tiene idea de lo que se le viene. Todos en la oficina saben lo de Alexandra. Todos, menos ella. Alexandra. El nombre me golpeó como agua helada. Mantuve la respiración tranquila,
los ojos fijos en la pantalla de mi teléfono mientras grababa cada palabra. ¿De verdad lo va a hacer?, preguntó su amiga. Oh, definitivamente, respondió Julia. Llevaba meses moviendo activos. Para cuando ella se dé cuenta, no quedará nada por qué pelear. Los chicos de Princeton siempre protegen su dinero. Siguieron hablando, pero yo ya había escuchado suficiente. Pagué mi sándwich intacto y salí, con el teléfono ardiendo en mi bolsillo con pruebas de mi propia destrucción programada. Caminé por 1 hora por las calles de la ciudad, dejando que el aire de septiembre despejara mi mente mientras las piezas del rompecabezas se encajaban. Los mensajes borrados, las reuniones a primera hora con David Lawson, los documentos de reestructuración, y ahora esa tal Alexandra, de quien todos parecían saber menos yo. Esa noche, le mandé un mensaje a Rachel Murphy, mi amiga del MIT que ahora trabajaba en forense financiera. No hablábamos desde hacía 2 años, pero me respondió de inmediato, sugiriendo encontrarnos al día siguiente en un bar en Brooklyn. El lugar que eligió era perfecto, un bar modesto cerca del Navy Yard donde los banqueros y sus esposas nunca se atreverían a ir. Rachel se veía exactamente igual, con su cabello rojo recogido en el desordenado moño que siempre usaba en la universidad. Me abrazó fuerte y luego se separó para estudiar mi cara. «Pareces alguien que acaba de descubrir que su casa está construida sobre arena movediza», dijo, pidiendo un whisky para cada una. Le conté todo, los documentos, la conversación que había escuchado, los cambios en el comportamiento de Jake, y la forma sistemática en que borraba mis contribuciones en Meridian. Rachel escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando al reconocer los patrones. «Lexi, esto no es solo un divorcio», dijo finalmente, deslizándome su tarjeta sobre la mesa de madera rayada. «Esto es despojo de activos y posicionamiento estratégico. No solo planea dejarte sin nada mientras hace que parezca que nunca contribuiste con nada». Sacó su tablet y me mostró casos similares que había investigado. Hombres como Jake no simplemente se van. Siguen la estrategia del tierra quemada. Destruyen lo que dejan atrás para asegurarse de que su versión de la historia sea la única que sobreviva. Las palabras de Rachel resonaron en mi cabeza durante todo el camino a casa desde Brooklyn. Hombres como Jake no solo se van, destruyen lo que dejan atrás. Agarré el volante con fuerza al entrar al garaje a las 11 de la noche, encontrando a Jake dormido en el sofá de cuero de su estudio. 3 vasos de scotch vacíos sobre la mesa lateral. Los papeles del comité de planificación de la reunión de Princeton estaban esparcidos sobre su pecho, subiendo y bajando con sus ronquidos. Esto se había convertido en su ritual de los jueves por la noche, beber con sus amigos de la universidad por videollamada, reviviendo sus días de gloria mientras planeaban su dominio continuo en el mundo financiero. Me quedé en el marco de la puerta mirándolo un momento. Incluso inconsciente, tenía ese aire de derecho, la boca entreabierta, una mano aún sosteniendo el teléfono. La pantalla se iluminó con una notificación de Alexandra. Solo su nombre, sin apellido en sus contactos, como si ya fuera lo suficientemente íntima para no necesitar más identificación. Lo dejé ahí y agarré mi laptop, y me fui al baño de visitas al fondo de la casa. Suena absurdo trabajar desde un baño, pero era la única habitación que podía cerrar con llave sin levantar sospechas si Jake despertaba. Bajé la tapa del inodoro, apoyé la laptop y me senté en el borde de la tina con una libreta. Si iba a protegerme de la destrucción que Jake tenía planeada, necesitaba construir algo más fuerte que su red de Princeton. Tenía que volverme invisible igual que él me había hecho invisible, pero con un propósito. El primer paso fue crear Nemesis Holdings. Aprendí sobre estructuras offshore mientras ayudaba a los Harrison a minimizar impuestos, montando sus empresas pantalla en Delaware y sus holdings en las Islas Caimán. Ahora iba a usar ese mismo conocimiento para protegerme. Cada entidad que creé lucía legítima en papel, documentación y números de registro que aguantarían una revisión casual. Bermuda para la compañía matriz, subsidiarias en las Caimán para las ramas de inversión y una LLC en Delaware para la interfaz con operaciones en EU. A las 3 de la mañana ya tenía 7 empresas interconectadas que existían solo en documentos legales y servidores encriptados, todas controladas por mí con contraseñas que Jake nunca pensaría buscar. La oportunidad para usar esa estructura llegó antes de lo que esperaba. Un domingo, en la finca de los Harrison,
El padre de Jaque empezó a quejarse de las tasas hipotecarias de su propiedad en Southampton. Un robo a mano armada, gruñó Harrison Sr. con su segundo martini. 7% en un jumbo. Incluso con nuestro crédito, estos bancos ya no respetan nada. Alcé la vista del salmón casi intacto y una idea se fue formando clara y fría. Miren, dije, algunos compañeros del MIT iniciaron un fondo de inversión. Buscan oportunidades estables y de bajo riesgo, préstamos respaldados por bienes raíces a familias consolidadas, ese tipo de cosas. Las cejas de Margaret Harrison se levantaron. Era la primera vez en meses que mostraba interés en algo que decía. ¿Y en serio? ¿Qué condiciones? Preguntó. Mucho mejor que las tasas bancarias. Tal vez 4,5%, con plazos flexibles. Prefieren trabajar con gente de confianza. Mantuve la voz casual mientras cortaba otro pedazo de salmón. Puedo hacer una introducción, si quieren. En menos de una semana yo estaba orquestando el trato de mi vida. Los socios de inversión que inventé tenían historiales impresionantes que fabriqué con perfiles de LinkedIn y directorios de Harvard Business School. Creé direcciones de correo, números que reenviaban a teléfonos desechables y hasta pedí a una amiga del MIT que se hiciera pasar por una socia en una breve llamada con el abogado de los Harrison. La documentación estaba impecable, páginas y páginas con lenguaje bancario estándar que cualquier abogado reconocería. Pero escondido en la subsección 47 se había un párrafo sobre cláusulas de aceleración vinculadas a cambios materiales en las relaciones familiares del prestatario principal. El abogado de los Harrison, un compañero de golf más interesado en su honorario que en la diligencia debida, lo repasó por encima en una revisión apresurada un viernes por la tarde. Lo de siempre, le dijo al señor Harrison. En realidad, mejores condiciones de las que suelo ver. El refinanciamiento de 15 millones se cerró la semana siguiente. Los Harrison celebraron su astucia financiera en la cena, brindando por su destreza en la negociación, mientras yo sonreía en silencio, sabiendo que me acababan de entregar un arma cargada que podía derribarlos con 7 minutos de aviso. Pero la propiedad era solo el comienzo. El verdadero premio era Meridian Capital. Durante las ventanas de mantenimiento programadas, cuando los sistemas de trading estaban fuera de línea para actualizaciones y parches, empecé el delicado proceso de fragmentar el algoritmo Pythia. Fue como operar a mi propia creación, separar con cuidado componentes diseñados para funcionar como un todo integrado. La belleza estaba en cómo lo estructuré. Cada pieza parecía una actualización rutinaria o un parche, cosas que Jaque debía probar como parte de las operaciones normales. Firmaba las autorizaciones que dejaba en su escritorio sin leer, usualmente hablando por teléfono o pensando ya en su próxima reunión. Solo cosas técnicas, murmuraba, firmando mientras repasaba su agenda. Lo que en realidad estaba firmando eran acuerdos de licencia entre Meridian Capital y varias subsidiarias de Nemesis Holdings. Los componentes de la red neuronal se licenciaban desde una entidad, el modelado predictivo desde otra, los protocolos de procesamiento de datos desde una tercera. Individualmente, parecían relaciones normales con proveedores. En conjunto, significaban que Meridian Capital ya no poseía la tecnología que le daba valor. Estaban rentando su propio cerebro conmigo, y el contrato de renta tenía cláusulas muy específicas sobre qué pasaba si los pagos se detenían o si se rompían los acuerdos. La pieza final involucró a las hermanas de Jaque. Emma y Sofía siempre me trataron como si fuera del servicio, pero aceptaban con gusto mi ayuda cuando se trataba de sus fondos fiduciarios. En una de nuestras cenas familiares, cuando se quejaban por las implicaciones fiscales de sus distribuciones, me ofrecía ayudar a reestructurar sus fideicomisos para hacerlos más eficientes. ¿Tú sabes de estas cosas?, preguntó Emma, su sorpresa rozando lo insultante. He aprendido algunas cosas, respondí con modestia, sin mencionar que mi doctorado incluía muchos cursos de modelado financiero. La reestructuración que propuse parecía brillante en el papel: mejor tratamiento fiscal, rendimientos más altos, acceso más flexible a los fondos. Lo que no notaron fue que su padre tuvo que firmar como garante de ciertas obligaciones. Obligaciones que estaban íntimamente ligadas a sus préstamos hipotecarios por una red compleja de cláusulas de incumplimiento cruzado. Si caía un dominó, caerían todos. Qué amable que nos ayudes, dijo Sofía, dándome un beso en la mejilla al firmar los papeles.
Sobre todo con tu bagaje. Mi bagaje. Como si haber crecido clase media en Ohio fuera una enfermedad por la que debía disculparme. Sonreí y acepté su condescendencia, sabiendo que sus firmas acababan de completar la arquitectura financiera que haría colapsar todo su mundo cuando yo decidiera apretar el gatillo. Cuando terminé de construir mi avalancha, era invisible pero omnipresente, tejida en cada aspecto de sus vidas financieras como un virus listo para activarse. Pasaron 3 semanas desde que completé la estructura financiera de mi venganza, y el peso de llevar ese secreto sola empezaba a resquebrajar mi fachada cuidadosamente mantenida. Fue entonces cuando mi mamá llamó para decir que venía de visita. Había reservado su vuelo sin pedir permiso, anunciando simplemente que se quedaría el fin de semana. Hackett puso los ojos en blanco cuando se lo dije, murmurando algo sobre tener que soportar la sabiduría de Ohio mientras él tenía asuntos importantes de networking. Mamá llegó un viernes por la tarde, cuando Hackett aún estaba en la oficina. Al abrir la puerta me dio una mirada larga y me abrazó más tiempo de lo habitual. Se veía más delgada de lo que recordaba, pero sus brazos seguían siendo fuertes, capaces de sostenerme cuando me sentía a punto de romperme. No comentó sobre la casa ni los muebles caros ni esos símbolos de estatus que Hackett quería mostrar. Solo estudió mi cara con esos ojos marrones y agudos que siempre veían directo a través de mí. «Has bajado de peso», dijo, dejando su bolsa gastada en el vestíbulo de mármol. «He estado ocupada», respondí, llevándola a la cocina. Hicimos charla mientras preparaba té, hablando del club de lectura y del nuevo nieto de la vecina. Pero cuando el BMW de Hackett entró en la cochera antes de lo esperado, sentí que todo mi cuerpo se tensaba. Mamá notó de inmediato cómo enderezaba la espalda, cómo mis manos acomodaban mi cabello, cómo revisaba rápidamente mi reflejo en la puerta del microondas. Hackett entró sin inmutarse, dio a mi madre un beso en la mejilla que apenas hizo contacto y anunció que se iba a un fin de semana de golf con clientes. Saldría temprano el sábado por la mañana y regresaría el domingo por la noche. El alivio que sentí al verlo irse debió notarse en mi rostro, porque mamá cruzó el mostrador y me apretó la mano apenas su auto desapareció por la calle. El sábado por la mañana, después de que Hackett se fue al amanecer a su salida de golf, mamá preparó huevos revueltos y tostadas mientras yo me sentaba en la mesa de la cocina en pijama por primera vez en años. El sol de la mañana entraba por las ventanas y por un momento me sentí como en nuestra antigua cocina en Ohio, antes de Hackett, antes de Meridian, antes de aprender a hacerme pequeña. ¿Cuánto tiempo ha sido así de cruel?, preguntó mamá de repente, sin levantar la vista de los huevos que servía. La pregunta me golpeó inesperadamente y sentí que las lágrimas brotaban antes de poder detenerlas. No sé a qué te refieres, dije. Se giró para mirarme, con expresión suave pero firme. Cariño, te vi estremecerte cuando su auto llegó ayer. Revisaste tu apariencia 3 veces antes de que él entrara. Te disculpaste por la marca de té en tu propia casa. Así que te lo pregunto de nuevo, ¿cuánto tiempo ha estado así? Le conté todo entre sollozos, el borrado sistemático en Meridian, el Princeton Boys Club que me había reemplazado, las conversaciones que escuché sobre Alexandra, la planificación del divorcio que descubrí. Mamá escuchó sin interrumpir, a veces tomando mi mano o empujando un paquete de pañuelos hacia mí. Cuando terminé, guardó silencio un largo momento. Tu padre tuvo una primera esposa, dijo finalmente. Se quedó demasiado tiempo, esperando que las cosas mejoraran, que él cambiara. Cuando finalmente se fue, lo perdió todo, no solo el dinero, sino a sí misma. Se levantó y me ayudó a ponerme de pie. Vamos a preparar una bolsa de emergencia por si acaso. Pasamos la tarde llenando una pequeña maleta con lo esencial, ropa, copias de documentos importantes que había estado reuniendo, efectivo que había ido retirando poco a poco en cantidades pequeñas. Mamá me ayudó a esconderla detrás de equipo de esquí viejo en el cuarto de almacenamiento del sótano, un lugar donde Hackett nunca entraba. Cuando estés lista para irte, dijo, me llamas. De día o de noche, aquí estaré. El martes después de que mamá se fue, estaba trabajando desde casa cuando sonó el timbre. Un repartidor estaba en la puerta con un elaborado ramo de pensamientos. Rosas suaves y blancas que debieron haber costado una fortuna. Hacía años que había mencionado que los pensamientos eran mi flor menos favorita. Me parecían ostentosas y exageradas, pero a alguien más le encantaban.
La tarjeta era pequeña, color crema con bordes dorados. No puedo esperar por tu libertad. Mis manos temblaban al meter el ramo adentro. Esto no iba dirigido a mí. El repartidor se había equivocado. O tal vez ese error era exactamente lo que necesitaba ver. Busqué la tarjeta del florista y llamé, con voz alegre fingida. Hola, acabo de recibir un ramo precioso y quiero confirmar la orden para la próxima semana. Oh sí, señora Harrison, cantarineó la florista. El arreglo semanal del señor Harrison para la señorita Alexandra Thornton. ¿Seguimos entregando en el Ritz-Carlton del centro a la 1:47? Perfecto, logré decir. Mismo horario, todos los martes a las 2 de la tarde, como siempre. Ha sido muy constante los últimos 6 meses. La señorita Thornton tiene suerte de tener un amigo tan dedicado. 6 meses. Mientras yo intentaba salvar nuestro matrimonio, él le mandaba flores a otra mujer cada semana al hotel donde supuestamente tenía reuniones con clientes. Anoté la dirección y la hora con mano firme, aunque por dentro estaba gritando. 2 semanas después, Jake me obligó a acompañarlo a la cena de el Alumni de Princeton. Tenemos que mostrar unidad, dijo, sin notar la ironía. Me ubicó en la mesa de las esposas en una esquina, mientras él hacía su papel con posibles inversionistas junto al bar. Me senté entre la tercera esposa de un cirujano plástico y la novia de un gerente de fondo de cobertura que no tendría más de 22 años. Las dos hablaban de casas de vacaciones mientras yo empujaba el salmón en mi plato. Entonces escuché la voz de Jake a lo lejos. Alguien preguntó por el algoritmo de Meridian y él explicaba mi trabajo hasta los modelos matemáticos específicos que desarrollé en el doctorado. Incluso usó frases exactas de nuestras charlas de madrugada, cuando aún éramos socios en más que el nombre. Me forcé a sonreír y a sentir cuando la esposa del cirujano preguntó si estaba orgullosa del éxito de mi marido. Al otro lado de la sala, vi a Thomas Morrison, mi viejo profesor del MIT que asesoró mi tesis. Estaba junto al bar y su mirada fue de completa comprensión. Sabía exactamente de quién era el trabajo que Jake estaba describiendo. Levantó su vaso de agua en mi dirección, un reconocimiento silencioso de la verdad que los dos sabíamos pero que no podíamos decir en esa sala llena de aliados de Jake. Al día siguiente conduje hasta la unidad de almacenamiento que había rentado a nombre de una de mis LLC de Nemesis Holdings. Dentro había creado una especie de centro de comando. Cajas de cartón forraban las paredes, cada una etiquetada con cuidado y guardando diferentes piezas de mi evidencia. Documentos financieros que mostraban la eliminación sistemática de mi nombre de patentes y contratos. Correos impresos entre Jake y su abogado hablando sobre la salida más limpia posible. La conversación grabada en la cafetería donde Julia se había reído de mi ignorancia. Pasé horas configurando los disparadores automáticos que ejecutarían todo al mismo tiempo una vez activados. Cada sobre estaba preparado, sellado y etiquetado. Uno para la SEC con evidencia de las falsedades de Jake ante los inversionistas, uno para la compañía hipotecaria del señor Harrison con el aviso de aceleración, uno para la oficina de ayuda financiera de Yale, congelando los fondos del fideicomiso, y uno especial para Jake, con solo 7 líneas que mostrarían exactamente cómo su imperio dependía de sistemas que nunca se tomó la molestia de entender. Cerré la unidad de almacenamiento y manejé a casa con el sobresellado dentro de mi bolsa de laptop. Esa noche cumplía 32 años, aunque Jake no lo había mencionado ni una vez esta mañana. En cambio, me recordó 2 veces la cena en Marcello's, insistiendo en que estuviera lista a las 7 en punto. La farsa de celebración mientras planeaba mi ejecución pública habría sido risible si no fuera tan cruel. Cuando llegué a casa a las 4:30, Jake ya estaba ahí, parado en nuestro dormitorio con 3 vestidos extendidos sobre la cama. Su presencia en nuestro closet, manipulando mi ropa, se sentía como una violación. Sostenía un vestido de cóctel rojo que había usado en la fiesta navideña de la compañía el año pasado, observándolo con la mirada crítica de alguien que selecciona utilería para una actuación. Usa algo sofisticado esta noche, dijo sin mirarme. No esa cosa negra que siempre eliges por defecto. Habrá gente importante. Tomé el sencillo vestido negro de mi lado del closet, el que él acababa de descartar. Era elegante en su simplicidad. Lo había comprado con mi propio dinero antes de casarnos, de un tiempo en que me vestía para mí y no para sus expectativas.
Creo que usaré este, dije. Se giró hacia mí, con la mandíbula tensándose como cuando lo desafiaba en pequeñas cosas. Lexi, solo dije que es mi cena de cumpleaños, ¿no? Lo interrumpí, sosteniendo su mirada con firmeza. Debería usar lo que me haga sentir cómoda. Algo cruzó su rostro. Sorpresa, tal vez tu cálculo. No esperaba resistencia. No esta noche. Cuando pensó que yo caminaba ciega hacia su trampa, se encogió de hombros y volvió a su lado del closet, sacando su traje azul marino Armani. Me senté frente a mi tocador aplicándome maquillaje mientras él se vestía, observándolo en el espejo mientras abrochaba sus gemelos. Eran nuevos, de platino con pequeños zafiros que captaban la luz. Nunca los había visto antes, pero reconocí la caja de joyería en su tocador, Cartier, la misma tienda donde Alexandra Thornton había publicado fotos en Instagram el mes pasado. Jake no sabía que yo la había buscado después de descubrir los pensamientos. ¡Qué hermosos gemelos!, dije, aplicándome máscara de pestañas con mano firme. Un regalo de un cliente, respondió demasiado rápido, sin mirarme al espejo. Por cerrar el trato con Patterson. Ese trato se cerró hace 3 meses, pero no lo señalé. En su lugar, metí la mano en mi bolsa de laptop y pasé el sobre negro a mi bolso de la noche, sintiendo su peso como un arma cargada. Los disparadores automáticos estaban programados para activarse exactamente a las 8:47 de la noche, sincronizados para ejecutarse en el momento en que le entregara el sobre. 7 minutos después, su mundo entero empezaría a desmoronarse. El trayecto a Marcello's duró 20 minutos entre el tráfico de la tarde. Jake pasó el tiempo en su teléfono, escribiendo rápido mientras yo veía las luces de la ciudad difuminarse. En un momento, se rió de algo en la pantalla y pude ver el nombre de Julia antes de que girara el teléfono. Probablemente estaban coordinando los últimos detalles de mi humillación. Marcello's ocupaba el último piso de un hotel boutique en el centro, con un comedor privado que era un estudio de lujo calculado. Cuando se abrieron las puertas del elevador, ya podía escuchar voces y risas detrás del vidrio esmerilado. Jake puso su mano en mi espalda baja, guiándome como a un cordero al matadero. El salón estaba lleno con 40 invitados y mi estómago se revolvió al reconocer las caras. Cada persona era del mundo de Jake, sus amigos de Princeton, sus socios de Meridian Capital, sus esposas y novias que frecuentaban los mismos clubes exclusivos y vacacionaban en los Hamptons. Ninguno de mis amigos estaba ahí. Ni siquiera conocidos de la red de El Amna y del MIT. Esto no era una celebración de cumpleaños. Era una audiencia cuidadosamente seleccionada para la actuación de Jake. La disposición de los asientos lo decía todo. La tarjeta de Jake estaba en la cabecera de la mesa, dominando la sala. La mía estaba en el extremo opuesto, aislada como un pensamiento olvidado. Pero la verdadera revelación fue la tarjeta junto a Jake, Alexandra Thornton, escrita con la misma caligrafía elegante que todas las demás. Ya estaba allí, usando un vestido blanco que destacaba su cabello rubio, riéndose de algo que decía David Lawson. Levantó la mirada cuando entramos y sus ojos se cruzaron con los míos por una fracción de segundo antes de apartarse. «Feliz cumpleaños, Lexi», dijo Margaret Harrison, dándome un beso al aire en la mejilla, apenas rozando mis labios. Su sonrisa era del tipo que se da en un funeral, llena de lástima y reconocimiento incómodo. Tomé asiento al final de la mesa, rodeada por las esposas más jóvenes, que de inmediato empezaron a hablar de su instructor de pilates. El champán ya fluía, los vasos se rellenaban constantemente por el atento personal del lugar. Noté cómo la gente seguía mirándome, para luego apartar la mirada cuando lo sorprendía. Julia incluso sonrió con ironía cuando nuestras miradas se cruzaron, levantando su copa en un brindis fingido. La cena siguió con dolorosa previsibilidad. 7 platos elaborados que no pude saborear, acompañados de vinos que Jake seleccionaba para impresionar a su público. Él dominaba su extremo de la mesa, contando historias de negocios y conquistas, mientras Alexandra le tocaba el brazo y reía en los momentos adecuados. Cuando llegó el postre, un elaborado soufflé de chocolate con una sola vela, el salón estaba lleno de expectación. Jake se puso de pie, tocando su copa de cristal con una cuchara de plata. El murmullo murió de inmediato. Todas las miradas se volvieron hacia él mientras tomaba el control de la sala. Se veía confiado, poderoso,
cada centímetro del hombre exitoso que siempre quiso ser. Su sonrisa era la más fría que jamás había visto. Antes de brindar por el cumpleaños de Lexi, empezó, con ese tono particular de alguien a punto de soltar un chiste cruel, tengo un anuncio que hacer. El salón contuvo la respiración. Sentí 40 pares de ojos moviéndose entre Jaque y yo, esperando que llegara el golpe. Felicidades, fracasada, dijo, mirándome directamente. Hemos terminado. La risa estalló como champán de una botella agitada, explosiva y efervescente. Sus hermanos de Princeton levantaron sus copas, celebrando como si hubieran visto un touchdown ganador. Las esposas se rieron detrás de sus manos perfectamente arregladas, mientras Alexandra incluso aplaudía. Su vestido blanco la hacía parecer una novia en su cena de ensayo. No titubeé. No lloré. No les di la devastación por la que habían pagado para ver. En cambio, metí la mano en mi bolso y saqué el sobre negro, levantándome lentamente y caminando a lo largo de la mesa con pasos medidos. La risa comenzó a desvanecerse mientras me veían acercarme a Jaque con algo que no esperaban, completa compostura. Deslicé el sobre por la mesa de mármol hacia él, con la voz perfectamente firme cuando hablé. Antes de que celebres, tal vez deberías explicar a tus hermanas por qué desaparece su matrícula, a tus padres por qué su casa y sus autos se esfuman en minutos. Y a tus socios por qué la compañía muere antes de que sirvan el postre. El silencio fue absoluto. La sonrisa triunfante de Jaque vaciló mientras miraba el sobre y luego me miraba a mí. Su mano dudó antes de tomarlo, y vi la primera grieta en su confianza. Disfruten el soufflé, dije, dándome la vuelta y caminando hacia la puerta. Tienen unos 7 minutos. Detrás de mí, escuché el papel rasgarse cuando Jaque abrió el sobre. Ya estaba dentro del elevador cuando empezaron a sonar los primeros teléfonos, luego otro, y después docenas, mientras los disparadores automáticos que había programado comenzaban su destrucción sincronizada. Las puertas del elevador se cerraron mientras escuchaba la voz de Harrison Sr. gritando algo sobre su abogado. Caminé por el lobby de Marcelo y salí al aire fresco de la noche, mis tacones haciendo clic sobre el pavimento mientras me dirigía a mi Tesla estacionado al otro lado de la calle. Dentro, abrí mi laptop y vi los paneles de control que había configurado encenderse con mensajes de confirmación, los avisos de aceleración de préstamos, los bloqueos de sistemas, las congelaciones de los fondos fiduciarios. Cada ficha cayendo exactamente como lo había planeado. A través de los ventanales de piso a techo de Marcelo, podía ver el caos estallando en el comedor privado. Jaque estaba abriendo el sobre frenéticamente mientras su padre se abría paso entre la multitud hacia el balcón, el teléfono ya pegado a la oreja. Desde el parabrisas de mi Tesla, vi a Harrison Sr. caminar de un lado a otro, el brazo libre moviéndose salvajemente mientras gritaba a quien tuviera la desgracia de contestar. A esa hora, Margaret Harrison había derribado toda una bandeja de copas de champán en su prisa por alcanzar su teléfono, el cristal rompiéndose sobre el mármol del piso de Marcelo como diamantes esparcidos. El sonido debía ser tremendo, aunque yo no podía escucharlo desde mi posición al otro lado de la calle. Arranqué el auto y conduje hasta mi brownstone en Brooklyn, el que había comprado a través de Nemesis Holdings hacía 14 meses. Jaque nunca supo de este lugar. Pensaba que pasaba mis noches ocasionales en el departamento de mi madre o en hoteles baratos cuando decía necesitar espacio. El edificio de 3 pisos estaba en una tranquila calle arbolada de Park Slope, lo suficientemente lejos del distrito financiero de Manhattan para que nadie del círculo de Jaque lo descubriera por accidente. Este era mi santuario, amueblado de forma simple pero cómoda, con piezas que había elegido yo misma. Pagadas con honorarios de consultoría que Jaque nunca supo que había ganado revisando código para startups bajo un seudónimo. Una vez dentro, puse mi laptop sobre la mesa de la cocina y abrí los paneles de monitoreo que había configurado. El número de llamadas perdidas en mi teléfono ya había llegado a 47, pero lo puse en silencio y boca abajo. La verdadera historia se desarrollaba en mi pantalla, en flujos de datos en tiempo real y registros del sistema que mostraban un colapso operativo total. La plataforma principal de trading de Meridian Capital se había apagado exactamente a las 8:54 de la noche, 7 minutos después de que le entregué el sobre a Jaque. Los sistemas de respaldo intentaron activarse, pero se encontraron bloqueados detrás de autenticación biométrica que no podían sortear.
Los portales de clientes mostraban mensajes de error en idiomas que cambiaban al azar, de mandarín a sueco, a árabe. Un pequeño detalle que agregué simplemente porque podía. David Lawson enviaba correos electrónicos cada vez más desesperados al equipo de desarrollo, cada uno más urgente que el anterior, exigiendo que alguien le explicara por qué no tenía acceso administrativo a los sistemas que supuestamente controlaba. Rachel me mandaba actualizaciones cifradas cada pocas horas. La mansión Harrison en Southampton había recibido el aviso de aceleración inmediata del préstamo. La compañía hipotecaria iniciaba procesos de ejecución que pondrían la propiedad en manos de un administrador en 10 días, a menos que aparecieran 14 millones de pesos de inmediato. La oficina de ayuda financiera de Yale había congelado las cuentas de Emma y Sofía después de que se revirtieran los pagos de su fondo fiduciario. Ambas estaban bloqueadas de sus portales estudiantiles, sin acceso a calificaciones, expedientes ni siquiera a sus correos de la universidad. Me preparé una taza de té y me senté en mi sala, rodeada por el bendito silencio de un espacio que me pertenecía completamente. No había actuación, ni fingimiento, ni caminar sobre cáscaras de huevo preguntándome qué humor traería Jaque a casa. La ironía no se me escapó, al destruir su mundo, finalmente encontré paz en el mío. Durante 3 días mantuve ese silencio, viendo su imperio derrumbarse a través de datos y fallas del sistema, mientras ignoraba los mensajes de voz cada vez más desesperados que llenaban mi teléfono. En la mañana del cuarto día, el timbre sonó a las 6:43 de la mañana. Por la cámara de seguridad que había instalado, vi a Jaque parado en los escalones de mi brownstone. Parecía otra persona completamente diferente al hombre que, apenas 72 horas antes, había estado triunfante en Marcelos. Su traje Armani estaba arrugado y manchado, el mismo de la fiesta. Su anillo de Harvard brillaba por su ausencia, probablemente empeñado para conseguir efectivo rápido. La barba que antes mantenía cuidadosamente recortada ahora estaba desordenada, y sus ojos tenían el vacío de alguien que no había dormido en días. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar, lo dejé parado en el escalón mientras yo permanecía en el marco de la puerta, con mi taza de café en la mano. La mañana estaba fresca, y lo noté temblando ligeramente en su chaqueta arrugada. Por favor, dijo, y la palabra parecía dolerle físicamente. Salió rota, extraña, como si su boca nunca hubiera formado esas sílabas. Este hombre que comandaba juntas y dominaba conversaciones no podía ni siquiera mirarme a los ojos mientras estaba en mi puerta como un mendigo. Por favor, ¿qué, Jaque? Pregunté, tomando un sorbo de mi café. La compañía se acabó. Todo está congelado. Mis padres están perdiendo su casa. Emma y Sofía no podrán graduarse. La SEC me está investigando personalmente por tergiversar los activos tecnológicos ante los inversionistas. Su voz se quebró en la última palabra. Solo dime qué quieres. Dime cómo arreglar esto. No puedes arreglar esto, respondí con sencillez. Solo puedes vivir con las consecuencias de tus decisiones, tal como tú esperabas que yo viviera con las mías. Metí la taza de café en el fregadero y abrí la puerta de un empujón cuando Jaque, con la mirada torcida y la voz baja, sacó de su saco un sobre arrugado. Mi abogada me dijo que te diera esto, murmuró. El membrete de Fuller y Associates tenía ese aire imponente de bufete caro. El paquete era grueso, pesado en las manos, como si llevara todo el peso de su arrogancia dentro. Lo abrí en la entrada mientras él seguía ahí, encogiéndose de hombros como quien deja caer una bomba y espera el espectáculo. 23 páginas de amenazas legales, extorsión, robo de secretos industriales, daño emocional intencional y una lista de cargos creativos que querían vestir de criminal algo que, en el fondo, era la confesión de su propia negligencia. Pasé las páginas con calma, leyendo la retórica desesperada de abogados que saben que no tienen caso pero que deben justificar que su cliente pague el litane. Frases grandilocuentes, plazos de demanda, advertencias sobre la reputación. Sonreí cuando llegué a la última página, la sonrisa fue fría, casi divertida. Aquellos vocablos eran el pan de cada día de alguien que ya había decidido perder. Vete, le dije, cerrando el sobre con un gesto calculado mientras empezaba a cerrar la puerta. No hay nada más que hablar. Encontró, sin embargo, una chispa de su vieja arrogancia y la dejó salir por una rendija. Esto no se acaba aquí, dijo, recuperando un poco de fuerza.
mis abogados te destruirán. Lo vi alejarse por la banqueta con el paso tambaleante de quien todavía cree que el dinero puede comprar de vuelta a un hombre. No era el mismo hombre que había estado fiero y seguro 3 noches antes. Parecía un actor al final del acto, sin líneas que lo salvaran. Esa misma tarde envié el paquete de Fuller y Associates a Catherine Blackwood, mi abogada en Blackstone Legal. Catherine no era precisamente la clase de persona que tomó las cosas con calma, brillante, fría y afilada. Había pasado meses preparándose para el momento en que la fachada de Meridian se resquebrajara. En 2 horas tenía una respuesta que era una obra maestra legal, un contraarchivo con documentación que probaba, de forma irrefutable, que yo era la autora de cada línea de código en la que Meridian había basado su plataforma. Adjuntó las pruebas que yo le había enviado en su momento, extractos de repositorios, kefix fechados, la metadata de archivos que demostraba mi autoría. Y una transcripción de la grabación de la cafetería donde Julia se reía y explicaba el plan para excluirme. Catherine sacó los correos entre Jaque y David Lawson con fechas y horarios, los borradores de comunicados, incluso los permisos firmados que resultaban ser únicamente un papel mojado. Todo eso, presentado no como defensa sino como evidencia de intento de apropiación. De súbito, cada amenaza de Fuller y Associates se convirtió en mapa que mostraba cómo Jaque había intentado robar mi propiedad intelectual. 2 días después, otro timbrazo en mi puerta. Miré la pantalla de la cámara de seguridad y vi a Alexandra Thornton en los escalones. Nada de blanco ni maquillaje perfecto esta vez, jeans, suéter sencillo, la coleta tirante. Se veía joven, inquieta, con la cara que ponen las personas que saben que vienen a confesar algo peligroso. Abrí, con la misma disciplina que había aprendido a usar en los días buenos, no la invité a pasar de inmediato. Se quedó en el umbral, hablando aprisa. No vengo aquí como lo que tú piensas que soy, dijo. No soy la otra. Estoy aquí porque he estado juntando pruebas de que él ha estado metiendo las narices en las carteras de mis clientes. Usa mi puesto en Goldman para sacar información privilegiada. Extendió una memoria USB como quien pone un objeto entregado con mucho cuidado. Aquí está todo, dijo. Registros de operaciones, correos, grabaciones donde él habla de cómo usar info no pública para mover activos. La miré largo rato. Había algo de verdad en su voz, en su nerviosismo. ¿Por qué me lo das a mí? Pregunté. Porque me destruyó la carrera como intentó destruir la tuya, contestó, sin rodeos. La diferencia es que tú lo viste venir y tomaste cartas en el asunto. Pensé que podríamos unir fuerzas. Sostuve la memoria en la mano un segundo más y luego negué con la cabeza. No porque no agradeciera la oferta, sino porque ya no quería alianzas que me ataran a más personas en un tablero que debía limpiar sola. Lo agradezco, de verdad, le dije, pero no necesito una alianza. Tengo lo que hace falta para asegurar que Jaque pague por esto. Busqué en mi cartera y le pasé una tarjeta, el nombre y el contacto del investigador de la SEC que había estado llamándome desde que le había remitido los primeros informes. A esta persona debes darle todo eso, le susurré. Él querrá verlo. Alexandra tomó la tarjeta, asintió con la cabeza una sola vez y se fue sin mirar atrás. Se fue con paso apresurado, como si el viento la empujara hacia otra vida. Cerré la puerta y regresé a la mesa donde mi laptop esperaba con la tranquilidad de quien ya había decidido. En la pantalla, los dobles checks de Catherine aparecían, un correo marcado urgente con un adjunto que brillaba como una luz en la oscuridad. Mientras abría el mensaje, un susurro de satisfacción me recorrió el cuerpo, no por jactancia, sino por justicia sistemática. Catherine había organizado una respuesta que no solo neutralizaba las amenazas de Fuller y Associates, sino que las convertía en evidencia para iniciar acciones formales. Había enviado ya cartas de cese y desista, comunicaciones a la SEC, solicitudes de preservación de pruebas, y un borrador de demanda por apropiación indebida de propiedad intelectual. Me tomé el tiempo de leer cada párrafo del correo, saboreando la precisión de cada término legal. Catherine había incluido también un plan para proteger mis activos personales y los registros que mostraban que Nemesis Holdings era legítima y mía. Que lo que había creado no era una trama ilegal sino medidas defensivas diseñadas para salvaguardar lo que me pertenecía. Mientras miraba la pantalla, una decena más de alertas encendieron mi panel de monitoreo, llamadas,
solicitudes del regulador y mensajes de fuentes anónimas confirmando movimientos en los archivos corporativos de Meridian. No era solo una venganza personal, era la culminación de años de trabajo que ahora reclamaba su lugar. Apagué el monitor un segundo para respirar. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente, pero en mi pequeño rincón, todo se alineaba. Catherine había tomado mi caso y lo había convertido en una ofensiva legal que no solo me protegía, sino que ponía contra las cuerdas a quienes habían intentado borrarme. Alexandra había aportado pruebas que podían conectar otras piezas del rompecabezas. Rachel seguía enviando informes cifrados desde su red. Cerré el correo y, a pesar del cansancio, sentí que por primera vez en mucho tiempo dormía con la conciencia en paz, no por haber arrasado con un mundo, sino porque había reconstruido el mío con sus propias manos. Con la ley y con pruebas, sin necesidad de pedir permiso y sin dejar a nadie más decidir por mí. La Junta de Meridian Capital había convocado una reunión de emergencia para la mañana siguiente a las 9. El motivo oficial era discutir la crisis tecnológica que se había desatado en la empresa, pero lo que realmente había sucedido era que, después de días de investigación frenética, todos los caminos apuntaban hacia Nemesis Holdings. Catherine ya se había encargado de informarles que yo asistiría, pero no como la esposa separada de Jaque, sino como la dueña que controlaba toda la infraestructura tecnológica de la compañía. Esto no era un juego ni un gesto simbólico, era una toma de poder absoluta. A la mañana siguiente, me vestí con un traje azul marino que había comprado especialmente para este momento. No era de diseñador ni ostentoso, simplemente elegante y profesional, lo suficiente para que cualquiera entendiera que yo no estaba ahí para discutir, sino para tomar control. Me aseguré de que los zapatos fueran cómodos pero formales, que mi cabello estuviera recogido con precisión y que cada detalle de mi apariencia hablara de autoridad silenciosa. Las oficinas de Meridian Capital ocupaban el piso 32 de un rascacielos en Manhattan, el mismo edificio donde, años atrás, yo había servido café a inversores que apenas me miraban. Esta vez, al cruzar esas puertas de vidrio, los ojos de las recepcionistas se abrieron en reconocimiento y confusión. Había una tensión en el aire. Como si todos en el edificio hubieran sentido un cambio de poder incluso antes de verme. Cuando entré al salón de juntas, un silencio absoluto cayó sobre la sala. 7 miembros de la junta estaban sentados alrededor de la mesa de caoba pulida, incluyendo a Jaque, que parecía haber envejecido 5 años en la última semana. David Lawson estaba allí también, con su MBA de Wharton que, frente a la complejidad real, resultaba inútil. Harrison Sr. ocupaba su lugar habitual, aunque ya no podía permitirse el estacionamiento del edificio. No me senté en la silla que habían colocado para mí al final de la mesa. En cambio, caminé con decisión hacia la pantalla de presentación y conecté mi laptop con una eficiencia que solo años de práctica podían dar. La primera diapositiva apareció, mostrando la estructura completa de propiedad del algoritmo Pythia. Y caballeros, comencé, notando cómo todos se estremecían al escuchar mi forma formal de dirigirme a ellos. Ustedes llamaron a esta reunión para discutir su crisis tecnológica. Permítanme aclarar su posición. Cada línea de código de la que depende Meridian Capital pertenece a Nemesis Holdings, que me pertenece en su totalidad. Los contratos de licencia bajo los cuales han estado operando expiraron en el momento en que Jaque anunció públicamente nuestro divorcio en Marcelos, activando la cláusula de moralidad de la subsección 12. Hice clic para pasar a la siguiente diapositiva, mostrando las solicitudes de patentes, todas registradas a mi nombre antes de que existiera Meridian Capital. El algoritmo Pythia fue creado durante mi doctorado en MIT, y las patentes estaban bajo mi nombre de soltera, Lexington Brooks, por lo que la diligencia debida de la Junta nunca las detectó. Marcus Webb, un miembro de la Junta de cabello plateado y capitalista de riesgo pragmático, se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres?, preguntó con voz firme, pero curiosa. Sonreí y avancé a la siguiente diapositiva. Tienen 2 opciones. Opción 1. Me reconocen como fundadora y propietaria mayoritaria de Meridian Capital con un 70% del capital, basado en la valoración de la propiedad intelectual que creé. Jaque retiene un 5%. La Junta se queda con el 25% restante. Opción 2. Vendo todo a Quantum Partners por una fracción mínima del valor y ustedes explican a sus inversionistas por qué sus portafolios ahora no valen nada. Jaque escupió, encontrando su voz por primera vez en la reunión.
Ya esto es extorsión. Y dijo, con rabia y desesperación mezcladas. Ah, no, respondí con calma. Esto es capitalismo. Yo poseo algo que ustedes necesitan. Les ofrezco venderlo a un precio justo. Que nunca se hayan preocupado por asegurar la propiedad de la tecnología fundamental de su propia compañía no es mi problema. Los miembros de la junta intercambiaron miradas. Estaban atrapados, y todos lo sabían. Simpitia. Meridian Capital no era más que otra firma de inversión con oficinas bonitas y ninguna ventaja competitiva real. Necesitamos tiempo para discutir, dijo Webb con cuidado, con la mente trabajando rápido en cómo salvar lo que quedaba. Tienen una hora, respondí, cerrando mi laptop con la calma de quien sabe que ha ganado incluso antes de terminar la partida. El silencio en la sala era absoluto. Incluso Jake, sentado frente a mí, parecía encogido, derrotado en silencio, mientras yo permanecía de pie, dueña absoluta de cada bit de código, cada patente, cada posibilidad de decisión. La sala comprendió finalmente que la situación no era negociable. La mujer que una vez habían ignorado, la mujer que había servido café y cargado documentos. Ahora era la fuerza que podía destruir o reconstruir Meridian Capital a voluntad. La tensión era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo, y cada respiración se sentía como un recordatorio de que el poder había cambiado de manos para siempre. Cada mirada en la mesa decía lo mismo, no podemos hacer nada sin ella. Y yo lo sabía. Mi corazón no necesitaba acelerarse. Mi victoria ya estaba escrita en la estructura de propiedad, en la documentación legal y en la confianza silenciosa con la que me sostenía de pie frente a todos ellos. Cada detalle, cada preparación, cada movimiento que había hecho durante meses culminaba en ese instante exacto, la hora en que el tablero se volteaba y yo tomaba las piezas con precisión matemática. Sin que nadie pudiera interponerse. La junta miraba la pantalla, absorbida por los gráficos, las fechas de patentes y las cláusulas de licencia que ahora revelaban toda la verdad. El tiempo parecía haberse detenido, ni respiraciones, ni susurros, ni miradas furtivas. La autoridad ya no estaba en la silla del presidente ni en el apellido Harrison ni en el título de Jake, estaba en mí, en cada línea de código, en cada diapositiva, en cada palabra medida que pronunciaba con firmeza. El reloj comienza ahora, dije por último, y con un clic silencioso cerré la laptop, dejando que el peso de mi presencia, de mi propiedad, de mi victoria, llenara la sala. Una hora para decidir. Esa es toda la negociación que tendrán. Un silencio absoluto me respondió, pesado y expectante, mientras todos comprendían que el mundo que conocían, aunque no lo aceptaran todavía, ya no estaba bajo su control. Mi abogada estaba esperando en el vestíbulo con los contratos. Decidan rápido, me dijo, porque Quantum Partners está ansioso por adquirir estos activos. Pasé esa hora en una cafetería frente al edificio, observando por la ventana como mensajero tras mensajero llegaba, probablemente abogados y asesores convocados para consultas de emergencia. La tensión en la calle era palpable, caras serias, pasos rápidos, portafolios de cuero, llamadas al teléfono y susurros urgentes entre profesionales que sabían que estaban perdiendo el control. Cuando regresé, los contratos ya estaban firmados. Ahora era la propietaria mayoritaria de la empresa que había construido desde cero, la misma compañía de la que Jake había intentado borrarme. La sensación era extraña, triunfo mezclado con calma, como si finalmente el mundo estuviera equilibrado y mi lugar, asegurado. Cada decisión, cada línea de código, cada estrategia meticulosamente ejecutada me había traído hasta ese momento. Y por primera vez en años podía respirar sin miedo a que alguien pisara sobre mi trabajo o mi nombre desapareciera de la historia. 3 días después, el Wall Street Journal publicó su investigación. Los titulares cubrían toda la primera plana de la sección de negocios, el genio fantasma que construyó y reconstruyó Meridian Capital. Susan Chin, la reportera, había hecho su tarea, entrevistó al profesor Morrison del MIT, quien confirmó que yo había sido la única creadora del algoritmo Pythia. Habló con exempleados que recordaban cómo yo programaba hasta altas horas de la noche mientras Jake asistía a eventos de networking, presumiendo logros que no eran suyos. La línea del tiempo era devastadora. Cada uno de los grandes éxitos de Meridian coincidía con mejoras que yo había implementado en el algoritmo. Mientras que mi sistemática desaparición de los registros de la empresa coincidía con la llegada de la red de exalumnos de Princeton de Jake.
El artículo incluía una foto mía en mi graduación del MIT, junto a mi asesor doctoral, frente a un tablero con los primeros esquemas de Pythia. A su lado, una foto reciente de Jaque en una conferencia de la industria presentando mi trabajo como si fuera su propia innovación. La comparación era abrumadora y humillante para él. Mi teléfono no paraba de vibrar con solicitudes de entrevistas de CNBC, Bloomberg y Forbes, pero las rechacé todas. La verdad ya era pública, y yo tenía trabajo más importante que hacer. Programé una reunión con Quantum Partners, no como una vendedora desesperada, sino como alguien con activos valiosos para negociar. Nos encontramos en su sala de conferencias con vista a Central Park, el mismo lugar donde Jaque había intentado venderles una asociación que ellos habían rechazado años atrás. 40 millones por el algoritmo Pythia completo, dije con calma, midiendo cada palabra. Licencia no exclusiva con cláusula de no competencia por 5 años para el sector financiero. Aceptaron en 10 minutos. La transferencia bancaria se confirmó antes del almuerzo. Esa misma tarde, firmé el contrato de arrendamiento para las oficinas de Athena Financials, 6 pisos debajo de donde Meridian Capital empezaba su espiral de muerte. Ya había reclutado a mi equipo. Doctora Sara Okoro, que la Reserva Federal había pasado por alto para promoción 3 veces pese a su trabajo revolucionario en modelado de política monetaria. Jessica Martínez, cuyas innovaciones en algoritmos de evaluación de riesgo habían sido atribuidas injustamente a su supervisor masculino en Goldman. Amy Patterson, una programadora cuya creación de estrategias de trading de alta frecuencia había generado millones para empresas que nunca la promovieron más allá de desarrolladora junior. Mientras estábamos de pie en nuestras nuevas oficinas, contemplando el horizonte de la ciudad, Sara levantó su taza de café en un brindis. Por los que han sido ignorados y subestimados. Celebrábamos nuestro comienzo mientras Jaque enfrentaba su final. La investigación de la SEC había descubierto años de tergiversación ante los inversionistas. Con la evidencia de Alexandra, tenían pruebas de trading con información privilegiada. Los socios de Princeton de Jaque se distanciaron públicamente, alegando que habían sido engañados sobre el origen de la tecnología. David Lawson renunció y regresó a la consultoría. Los inversionistas retiraron sus fondos masivamente y, en 2 semanas, Meridian Capital existía solo en los papeles. Harrison Sr. se declaró en bancarrota un martes. La propiedad en Southampton fue vendida en subasta para cubrir deudas, mientras los relojes seguían avanzando y la vida que habían conocido se desmoronaba lentamente, pieza por pieza. Los correos electrónicos, los registros financieros, los documentos legales y los contratos bloqueados habían tejido un castillo de dominó que yo había activado con precisión. Todo el mundo que alguna vez subestimó mi poder, mi inteligencia y mi visión, finalmente podía ver la consecuencia de su arrogancia. En Athena Financials, nos sentamos por primera vez en nuestras oficinas con ventanas que daban a la ciudad, y aunque fuera un amanecer cualquiera para Brooklyn, para nosotras era la proclamación de nuestra victoria. La calma y la determinación llenaban el aire, no había miedo, solo estrategia y planificación. Sabíamos que habíamos ganado, pero el mundo necesitaba verlo, sentirlo, entenderlo. Y ese día, la justicia finalmente había tomado la forma de un algoritmo, un contrato y la paciencia de quienes habían sido ignoradas por demasiado tiempo. La ciudad continuaba su ritmo impasible, los taxis pasaban, las luces parpadeaban, en medio de todo. Yo miraba el horizonte con la certeza de que cada movimiento que habíamos hecho estaba destinado a cambiar no solo nuestras vidas, sino la narrativa completa de Meridian Capital y quienes alguna vez creyeron tener el control. Margaret se mudó con su hermana a Paripony, su posición social completamente destruida. Emma y Sofía se transfirieron a universidades estatales, tomando trabajos en tiendas departamentales para poder pagar la renta del pequeño apartamento que ahora compartían. La dinastía Harrison, construida sobre genialidad prestada e innovación robada, se había desmoronado por completo, dejando detrás de sí solo polvo y recuerdos de arrogancia mal ganada. Mi madre llegó la semana siguiente, tomando el tren desde Ohio porque decía que quería ver todo personalmente, asegurarse de que la realidad coincidiera con las historias que le contaba. Cuando entró a las oficinas de Athena Financials y vio mi nombre en la puerta como CEO y fundadora, se detuvo, tocando las letras con los dedos temblorosos. No solo sobreviviste, cariño, volaste, dijo mi madre, con los dedos aún sobre las letras de la puerta de mi oficina. Se giró hacia mí,
con lágrimas bajando por sus mejillas, y me di cuenta de que yo también estaba llorando, no de tristeza ni de enojo, sino por algo que no sentía desde hacía años. Orgullo puro e incondicional por todo lo que había construido con mis propias manos y mi mente. Nos quedamos de pie en la recepción de Athena Financials mientras mi equipo se preparaba para nuestra primera presentación importante con un cliente. La energía en la oficina era eléctrica, vibrante y libre. Nada que ver con la atmósfera asfixiante de Meridian, donde todos actuaban para ganarse la aprobación de Jaque. Aquí, Sara explicaba su modelo de política monetaria a Jessica, quien lo incorporaba en su marco de evaluación de riesgos. Amy tenía 3 monitores mostrando código que revolucionaría la forma en que procesábamos los datos del mercado. Estábamos colaborando, sumando ideas, creando algo mayor que la suma de nuestras partes. La presentación al cliente fue impecable. Hartman Industries firmó un contrato de 3 años por 2 millones anuales, citando específicamente su confianza en trabajar con la creadora real del algoritmo Pythia, en lugar de alguien que solo se había apropiado del crédito. Al finalizar nuestro primer mes, los rendimientos de Athena Financial superaron el mejor trimestre de Meridian en un 30%. No solo estábamos teniendo éxito, estábamos estableciendo nuevos estándares para la industria. La noticia se esparció rápidamente por el sector financiero. 3 mujeres brillantes más se acercaron, cada una con historias dolorosamente similares a la mía. La doctora Lisa Chon, cuyos modelos cuantitativos habían generado millones para su anterior empresa mientras permanecía estancada en la gerencia media. Rebecca Torres, una MBA de Harvard cuyas innovaciones estratégicas siempre eran presentadas por sus colegas masculinos como propias. María Petrov, cuya habilidad en programación había construido plataformas de trading completas mientras ganaba la mitad de lo que los desarrolladores hombres juniors recibían. Las contraté a todas. Nuestra oficina se expandió para ocupar todo el piso, y la atmósfera era como nada que hubiera experimentado en la corporativa americana. Compartíamos ideas libremente, reconocíamos meticulosamente las contribuciones de cada una y celebrábamos los logros en equipo. No existía jerarquía de quien tenía más voz, no había actuaciones de autoridad, solo mentes brillantes trabajando juntas hacia un objetivo común. 6 meses después del lanzamiento de Athena, asistí a la conferencia de innovación financiera en Chicago, no como acompañante de alguien ni soporte administrativo, sino como ponente principal. Los organizadores habían solicitado específicamente que presentara sobre trading algorítmico en la nueva economía. Estaba entre bastidores ajustando el micrófono, usando un vestido negro sencillo que había elegido yo misma, cuando lo vi a lo lejos en la convención, Jaque. Estaba en un stand de Brennan & Associates, una firma de tercer nivel que manejaba principalmente bonos municipales pequeños. Sus trajes Tom Ford habían sido reemplazados por poliéster de línea comercial, que le quedaba justo en los hombros. La anillo de Princeton seguía ausente, y su cabello comenzaba a caerse de manera que los tratamientos caros ya no podían ocultar. Estaba explicando algo a un potencial cliente que lo miraba claramente sin impresionarse, mientras él intentaba desesperadamente proyectar la autoridad que alguna vez tuvo de manera natural. Nuestros ojos se encontraron a través del piso lleno de gente. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Vi reconocimiento en su rostro, seguido inmediatamente por algo que nunca pensé que vería en Jaque Harrison, vergüenza. Miró hacia otro lado primero, girando la espalda como si de repente los materiales de exhibición detrás de él fueran más fascinantes que la mujer que había desafiado todo su mundo. El hombre que me había llamado fracasada frente a 40 personas no podía enfrentar a la mujer que se había reconstruido desde las cenizas de su traición. Di mi ponencia ante una ovación de pie. Los 500 profesionales del sector escucharon mientras explicaba la próxima evolución de las innovaciones en trading algorítmico, mucho más allá de lo que Pythia había logrado. Cada palabra, cada diapositiva, cada explicación de estrategia estaba cargada de la experiencia de años de esfuerzo y resiliencia. No era solo un triunfo personal, era la demostración de que la inteligencia, el trabajo duro y la integridad no pueden ser borrados por arrogancia ni engaño. Mientras bajaba del escenario, sentí una paz completa. Sabía que Jaque nunca podría reclamar lo que había perdido, que las mujeres subestimadas podían cambiar el juego, y que mi camino apenas comenzaba. Athena Financials no solo era una empresa, era un símbolo de justicia, de talento reconocido y de una visión que ningún obstáculo podría detener. La ciudad continuaba su ritmo,
pero yo estaba exactamente donde debía estar, al frente, invencible y libre. Durante la sesión de preguntas y respuestas en la conferencia, alguien me preguntó sobre mi camino desde MIT hasta fundar Athena Financial. Conté la historia con total sinceridad, sin rencor, explicando cómo ser borrada de mi propia creación me enseñó la importancia de la propiedad intelectual. De documentar todo cuidadosamente y de nunca permitir que alguien minimizara tus aportaciones. Hablé de cómo cada línea de código que había desarrollado representaba no solo trabajo, sino visión y creatividad, y de cómo aprender a defenderlo había cambiado completamente mi enfoque profesional y personal. Después de la conferencia, utilicé $10 millones de la venta a Quantum Partners para establecer la Fundación Némesis. El nombre no era casualidad, era un recordatorio de que la justicia a veces llega de lugares inesperados. La fundación estaba diseñada para apoyar a mujeres cuya innovación tecnológica había sido robada, borrada o apropiada indebidamente. Les proporcionábamos financiamiento, mentoría y apoyo legal, para que pudieran recuperar el control de lo que habían creado. El profesor Thomas Morrison de MIT aceptó formar parte de la junta directiva, ayudando a identificar a candidatas brillantes que estaban siendo sistemáticamente ignoradas o subestimadas. Nuestra primera beca fue para una programadora en Seattle, cuya innovación en aprendizaje automático había sido registrada bajo el nombre de su supervisor. La segunda beca fue para un equipo de 3 mujeres cuya startup había sido destruida por una adquisición hostil que reclamaba su tecnología como propiedad intelectual preexistente. En 6 meses, estábamos apoyando a 27 mujeres en todo el país, cada una construyendo algo extraordinario a partir de lo que les habían quitado. Una noche, mientras estaba en mi oficina con vista al río Hudson, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Supe de inmediato que era Jaque. Probablemente había conseguido un nuevo teléfono después de que el anterior fuera desconectado por falta de pago. El mensaje era corto: destruiste todo. Sonreí con calma. Tomé una foto del último éxito de Athena Financial, nuestra aparición en Forbes como una de las 10 firmas financieras más innovadoras de Estados Unidos, y se la envié como respuesta. Después borré su número y lo bloqueé, sintiendo que finalmente se había cortado el último hilo que nos conectaba. Tenía razón, en cierto modo. Había destruido todo lo construido sobre mentiras, robos y la eliminación sistemática de mis contribuciones. Pero de esa destrucción había construido algo infinitamente mejor. Llamé a mi madre, quien contestó al primer timbrazo, como siempre. Mamá, he estado viendo departamentos cerca de mí. Hay un hermoso de 2 recámaras en mi edificio, con vista al río. Tiene un rincón para leer, perfecto para tus reuniones de club de lectura por video. Su inhalación aguda me dijo todo. Lexi, no podría pagarlo, dijo con voz temblorosa. Mamá, puedo pagarlo. Podemos pagarlo. Tú me apoyaste en todo. Déjame devolverte algo, respondí. Mientras ella lloraba de felicidad al otro lado del teléfono, miré mi reflejo en la ventana oscura. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la esposa invisible que servía café mientras otros se llevaban el crédito. Tampoco era la víctima humillada públicamente en su propia cena de cumpleaños. Era alguien que había tomado el peor momento de su vida y lo había transformado en la base de algo extraordinario. Me di cuenta de que la mejor venganza no era solo recuperar lo que te habían robado ni ver caer a quienes te hicieron daño. Era construir algo tan magnífico que la traición de otros se convirtiera en un simple pie de página en tu historia de éxito. Jaque había pensado que esa noche en Marcello's estaba terminando mi historia. En cambio, me liberó para escribir una mejor, rodeada de mujeres brillantes que entendían que a veces lo más poderoso que puedes hacer es negarte a permanecer invisible. Mi teléfono empezó a vibrar con correos de posibles clientes, ofertas de asociación y solicitudes de entrevistas. El día siguiente traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para hacer crecer Athena Financial aún más. Pero esa noche, simplemente permanecí en mi oficina, observando cómo las luces de la ciudad brillaban abajo. Por fin estaba en paz con el camino que me había llevado hasta allí, con la certeza de que cada decisión, cada obstáculo y cada momento de injusticia me había preparado para este triunfo. Este relato de venganza calculada mantuvo a todos pegados a cada palabra. Si te atrapó como a mí, da clic en me gusta ahora. Mi parte favorita fue cuando Lexi deslizó aquel sobre negro sobre la mesa de mármol en Marcello's,
sabiendo que acababa de desencadenar 7 minutos de destrucción financiera total. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios y no te pierdas más historias impactantes como esta.